¿Sabes cuando algo no va bien? Es como si el aire mismo contuviera la respiración, esperando el momento en que todo se desmorone. Para mí, ese momento se había estado gestando durante meses. Cada pequeña pista era un hilo que tiraba del tapiz de la vida que creía haber construido. Me llamo Julian Creed. Tengo 43 años, soy exoficial de inteligencia y ahora director ejecutivo de Cerberus Operations, una empresa de seguridad privada tan sumergida en la oscuridad que incluso las sombras necesitan autorización. Pero esto era personal. Mi esposa, Rowena, 11 años de risas, cenas que se convertían en mañanas, miradas tranquilas que me hacían sentir como en casa, se habían convertido en el filo de una navaja que nunca vi venir. Empezó de a poco. La forma en que me daba la espalda en la cama, encogiéndose como un signo de interrogación, como si la respuesta estuviera en la oscuridad. La forma en que su voz se cadenciosa, como una nana de excusas, cada vez que le preguntaba por las reuniones en la casa del lago. Solo un retiro de chicas, había dicho, con una sonrisa demasiado suave, demasiado practicada. Pero fue el tarareo lo que lo logró. Siempre tarareaba cuando estaba ansiosa, como si su culpa necesitara una banda sonora. Una noche, cuando creyó que estaba dormida, capté esa melodía frágil que cantaba cuando bailábamos despacio en la cocina, antes de que el mundo diera vueltas. Pero esa noche, me sentí vacía. Como si intentara convencerse de una mentira que ya se había creído. Conocí a Silas Van en una gala benéfica hacía 3 años, un apretón de manos que parecía el comienzo de algo real. Tenía ese carisma natural que los políticos pagan a sus asesores para que finjan, una sonrisa franca, un apretón de manos que te atraía, el tipo de hombre que recomendaba el whisky perfecto y se reía como si te conociera desde la universidad. Jugaba al tenis conmigo los sábados, me invitaba a su club de campo, me preguntaba por Rowena con ese destello de interés cortés. Confié lo suficiente en él como para dejarlo entrar en mi mundo, en nuestro mundo. Y luego se llevó a mi esposa a mi segundo hogar para traicionarme. El segundo hogar que construí para Rowena cuando dijo que necesitaba un lugar para escribir, pensar y respirar lejos de la ciudad. Al principio, quise creer que solo era sexo, que se había enamorado de un charlatán y su sonrisa fácil. Pero cuanto más la observaba, como dejaba el teléfono en silencio, como se sobresaltaba ante las sombras en la cocina, supe que no era solo adulterio. Parecía orquestado, como un guión ensayado hasta que cada línea fuese una interpretación perfecta. Y eso me asustó más que nada, porque había vivido en un mundo de sombras, donde las alianzas se compraban y vendían como cigarrillos, donde la confianza era un lujo y la traición, moneda de cambio. Y ahora ese mundo había vuelto a cobrarse la vida. Una noche, me senté en la sala, con la televisión parpadeando como un latido agonizante, mientras ella fingía leer en el sofá. No sabía que había estado en la caja fuerte esa mañana, que había visto los recibos codificados, las cuentas en el extranjero que había abierto a nombre de ambos. No sabía que había encontrado el teléfono desechable que había escondido en la maceta. 11 años de matrimonio, y ella aún no había aprendido. Conozco cada centímetro de esta casa. Yo la construí. Yo lo diseñé. Me aseguré de que cada ventana tuviera alarma y cada puerta estuviera reforzada. ¿Y creía que podía esconderse de mí? Una carcajada intentó escapar de mis labios, pero se sintió como un cristal roto. Julián, preguntó, con la voz temblorosa y esa inocencia que antes me derretía. ¿Estás bien? Has estado distante. La miré, observando las arrugas de su rostro, la forma en que sus dedos se cerraban alrededor del lomo del libro como si fuera un escudo. Quería gritar. Quería preguntarle por qué. Quería saber cuánto tiempo había sido una mentira. Pero solo pude sonreír con esa fría sonrisa que había practicado en las salas de interrogatorio. Solo trabajo, cariño, mentí, con el sabor amargo en la lengua. Ha sido una semana larga. Ella asintió, con un alivio palpable. Pensó que había ganado. Que lo dejaría pasar. Pero ella ya no me conocía. Si alguna vez lo hizo, porque yo era Julian Creed, y no me solté, busqué. Busqué hasta que no quedaron más que cenizas y un nombre en un archivo en algún lugar que nadie jamás leería. Más tarde esa noche, me quedé despierto mirando al techo, contando los segundos entre sus respiraciones, intentando recordar si siempre habían sido tan superficiales. Pensé en Silas.
Pensé en la noche en que brindó por los viejos amigos y los nuevos comienzos, con su sonrisa afilada como una cuchilla. Pensé en cómo Rowena lo había mirado cuando creía que no la veía. Y pensé en cómo tarareaba esa melodía, la que solía cantar cuando necesitaba consuelo. Ahora era un arma, suya, no mía. Supe entonces que la canción de cuna era una mentira, una nota que ella había afilado hasta cortarme en sueños. Y supe que tendría que dejar que siguiera sonando, dejarla creer que estaba ciego, dejarla creer que había ganado. Porque el peor error que puede cometer un traidor es subestimar al hombre al que traicionó. Y había pasado demasiado tiempo bajando la guardia, haciéndome el buen marido, fingiendo no ver las sombras que se cernían tras su sonrisa. Pero las sombras no me asustan. Nunca lo han hecho. Yo los creo. Los someto a mi voluntad. Y si Rowena y Silas creían haber encontrado al objetivo perfecto, si creían que podían orquestar mi caída en mi propia casa, entonces habían olvidado la única regla que aprendí en todos mis años en el campo: nunca llevar una nana a un tiroteo. La dejé que me tarareara hasta dormirme, que pensara que me estaba yendo a la deriva, que pensara que yo era el objetivo con el que se había casado hacía 11 años. Pero por dentro, ya estaba escribiendo el final de esta historia. Su nana era una mentira, y me aseguraría de que la última nota me perteneciera. Rowena creía que estaba en Praga, cerrando un trato con un traficante de armas sospechoso que me debía favores de mis días en el campo. Eso fue lo que le dije. Eso fue lo que ella creyó. Lo que ella no sabía era que había cancelado el viaje en cuanto confirmé mis sospechas sobre la casa del lago. No sabía que la había estado vigilando atentamente desde las sombras de nuestra propia vida. Eso es lo que pasa al construir una empresa como Cerberus Operations: no solo diseñas seguridad para los demás, sino para ti mismo. Cada refugio, cada escondite, cada habitación del pánico era una extensión de mi propia paranoia, de mi meticulosa necesidad de ir un paso por delante. Y la casa del lago no era la excepción. El camino hasta la casa del lago siempre había sido nuestro refugio del ruido de la ciudad. Un lugar para respirar después del caos de las galas de etiqueta y las reuniones nocturnas de la junta directiva. Pero últimamente, Rowena lo había reclamado para sus retiros de escritura en solitario. Necesitaba espacio, decía. Para pensar. Para crear. Se lo había dado, porque así es la confianza. Pero la confianza, como aprendí hace mucho tiempo, es solo otra palabra para influencia. Y cuando ella ponía el cargador de la laptop en la encimera de la cocina, lo tomaba como una invitación. Siempre había sido descuidada con los detalles. Los detalles son mi pasión. Me llevó menos de un día equipar la casa del lago con suficiente vigilancia como para rivalizar con un piso franco de la CIA. Cámaras térmicas de alta tecnología ocultas en los aleros, micrófonos en las rejillas de ventilación, sensores de movimiento bajo la terraza. Observé su llegada a través de la lente de un sensor térmico. Su calor corporal brillaba naranja contra el azul de la casa vacía. Se movía con una seguridad que me revolvía el estómago. No le preocupaba que la atraparan. No le preocupaba yo. Ese fue su error. El primer día, deambuló por la casa como una reina que inspecciona su reino, tarareando la misma maldita melodía en voz baja. Abrió su portátil y escribió correos electrónicos, ninguno dirigido a mí. Sirvió vino y leyó un libro que nunca la había visto tomar. Normal. Aburrido. Pero fue el segundo día que todo cambió. Silas Vane apareció como un fantasma del cementerio de mi confianza. Aparcó calle abajo, tapó sus placas y entró por la parte de atrás, como si ya hubiera hecho esto antes. Como un hombre que pertenecía a su hogar. Lo vi abrazarla. Vi sus labios entreabiertos mientras susurraba su nombre. Observé cómo sus dedos se enroscaban en su chaqueta como si hubiera esperado toda la vida para abrazarlo. Debería haberme enfadado. Debería haberme puesto furioso. Pero en cambio, sentí frío. Desapego. Como si estuviera viendo la disección de un cadáver. Porque eso era nuestro matrimonio ahora, un cuerpo sin alma. Me habían entrenado para observar sin pestañear. Para reunir pruebas. Para construir el caso. Y eso fue exactamente lo que hice. Su conversación empezó con risas, tintineo de copas de vino y roces de manos con demasiada naturalidad. Pero cuando la botella estuvo vacía, el tono cambió.
Se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. ¿Cómo lo hacemos?, le preguntó. Es demasiado listo para desaparecer sin más. Silas sonrió con esa sonrisa fácil que había convencido a jurados y jueces por igual. Ya no es el Julián de antes, dijo, removiendo el vino en su copa. Ahora es director ejecutivo. Se siente cómodo. Cree que está a salvo. Quise atravesar la pantalla y demostrarle lo equivocado que estaba. Pero permanecí en silencio, grabando cada palabra, cada gesto. Porque esto no era solo una aventura. Esto era estrategia. Esto era guerra. La voz de Rowena bajó, y por un instante, pareció pequeña, como la mujer con la que me había casado. Es un buen hombre, dijo. ¿Se merece algo mejor que esto? Pero entonces sus labios se curvaron de una manera que me revolvió el estómago. Pero también merecemos algo mejor que esto. No podemos vivir a su sombra para siempre. Silas tomó su mano y la presionó contra sus labios como un caballero en un cuento de hadas. Cuando se vaya, dijo, seremos libres. Las cuentas nos serán transferidas y el sindicato se encargará del resto. Seremos intocables. El sindicato. Esa fue la palabra que me hizo cambiar de opinión. La había oído en Argel, cuando 3 de mis mejores hombres murieron en una emboscada que no debería haber ocurrido. El sindicato de Bareilly. Contrabandistas. Asesinos. Traficantes de personas. El tipo de personas contra las que Cerberus Operations se creó para luchar. Y ahora estaban en mi casa. En mi matrimonio. En los ojos de mi esposa. Llamé a Kaya desde el rincón oscuro de mi estudio, con voz firme aunque me temblaba la mano. Era mi analista de campo de mayor confianza, una mujer cuya lealtad se ganó con sangre y sudor, no con un anillo de bodas. Silas Vane, dije. Infórmale de todo. Cada contacto, cada cuenta. Quiero saber si está vinculado con Bareilly. Ni lo dudó. Estoy en ello, dijo con voz seria. Si está sucio, lo encontraré. Y lo hizo. No tardó mucho. Silas Vane tiene vínculos con el sindicato Bareilly, me dijo 2 días después. Transferencias financieras a través de empresas fantasma, cuentas en el extranjero. Se ha estado reuniendo con su segundo al mando, Nico Bareilly. Julian, esto no es solo una aventura. Es una infiltración. Cerré los ojos, la traición me quemaba como ácido. ¿Y Rowena?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Kaya dudó, y esa vacilación lo decía todo. Dijo que es una marioneta o una actriz. Pero sea como sea, ahora forma parte de esto. No puedes confiar en ella. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Kaya me conocía lo suficiente como para no llenarlo. Cuando por fin hablé, mi voz era de acero. Entonces la tratamos como si fuera un activo enemigo, dije. Sin piedad. Kaya contuvo la respiración, solo una vez. Entendido, jefe, dijo. Terminé la llamada y me quedé mirando la pared, con la mente llena de planes y contingencias. Rowena pensó que estaba de viaje de negocios. Ella creía que tenía tiempo. Creía que estaba a salvo. Pero yo había dedicado toda mi carrera a asegurarme de que mis seres queridos estuvieran a salvo, incluso si eso significaba convertirme en el monstruo de la oscuridad. Había pasado toda mi vida aprendiendo a desmantelar una red desde dentro. Y ahora la red estaba dentro de mi casa. Mi matrimonio. Mi corazón. Pero ya no era el hombre que ella creía. Ya no era el hombre con el que Silas Vane jugaba al tenis los sábados. Yo era el hombre que enterró a sus enemigos en el desierto y lo llamó justicia. Yo era el hombre que construiría las operaciones de Cerberus con los huesos de los muertos y los secretos que guardaban. Rowena había tomado su decisión. Silas había hecho lo suyo. Y ahora yo hacía lo mío. El juego tras sus ojos había terminado. Ahora era mi turno. Llegué a casa esa noche como si nada hubiera cambiado. Mi llave giró en la cerradura, y el clic resonó en el pasillo oscuro como una confesión. El aire olía a hogar, a cedro y a un tenue aroma a su perfume, y por un instante quise creer que aún era nuestro. Que ella aún era mía. Pero el momento pasó.
Había visto cómo le sonreía, esa leve inclinación de cabeza que antes era solo mía. Ahora era un arma. Sabía lo que planeaba en la casa del lago. Había oído cada palabra. Y aún así, al cruzar el umbral de la sala, me saludó como a cualquier otra esposa. Julián, me llamó, con su voz dulce y suave, aderezada con las mismas nanas que siempre usaba para calmar mis demonios. Volviste temprano. El vuelo se adelantó, mentí, deslizando mi chaqueta por el respaldo de la silla. El sonido me pareció definitivo, como tirar una piedra a aguas profundas. Pensé en sorprenderte. Sonrió, amplia y radiante, pero vi el destello en sus ojos. Sorpresa. Miedo. Cálculo. No me esperaba en casa esta noche. Había esperado las excusas de siempre, reuniones en Praga, una copa con el embajador, cualquier cosa para mantenerme a distancia mientras ella y Silas terminaban sus planes. Pero ahí estaba yo, de pie en la sala, observándola hacer malabarismos con la máscara que había usado durante años. Déjame preparar la cena, dijo, volviéndose hacia la cocina. Su tono era demasiado ansioso, demasiado preparado. La vi enderezar los hombros al alcanzar la tabla de cortar. Se me revolvió el estómago al recordar la noche en que me enseñó a cocinar, cómo se rió cuando casi incendié la cocina. ¿Cuánto tiempo había pasado? Cuando esa risa se había transformado en algo más. La seguí a la cocina, cada paso era un ensayo de normalidad. «Qué bien huele», dije, con la voz contenida, un zumbido para calmar al depredador que se enroscaba en mi pecho. «¿Qué es esto?» No levantó la vista. «Tú», dijo simplemente. «Has trabajado muy duro. Te mereces una noche libre». Me sirvió un whisky, mi favorito, el que le regalé en nuestra luna de miel en Escocia. Incluso usó el vaso de cristal que me regaló para nuestro 5º aniversario. Una esposa perfecta y atenta. La observé mientras servía, observé cómo el líquido ámbar reflejaba la luz. Me entregó el vaso con una sonrisa, con la mirada fija en mí. «Para nosotros», dijo con la voz ligeramente temblorosa. «Por todos los años venideros». Brindé, pero no bebí. En cambio, la observé. Esperó, con una sonrisa vacilante. «¿No vas a probarlo?», preguntó, con un ligero toque de nerviosismo bajo el dulzor. Tomé un sorbo lento, dejando que el whisky resbalara por mi lengua, memorizando cada nota. Sabía, mal. Una amargura que no pertenecía a esa botella. Se me encogió el estómago. Me había drogado. De verdad que lo había hecho. La mujer que había amado durante más de una década intentaba borrarme como una mancha en su nueva vida perfecta. Sentí la rabia en el pecho, ardiente y peligrosa. Pero no la dejé traslucir. En cambio, sonreí, con una sonrisa perezosa que había usado en cientos de interrogatorios. Perfecto. ¿Mentí? Justo lo que necesitaba. Se relajó, la tensión desapareció de sus hombros. Volvió a la estufa, tarareando esa canción de cuna. La misma que había escuchado en la casa del lago. El mismo que había usado para calmar a Silas cuando le preguntó si de verdad podía hacer eso. Dejé que el veneno se filtrara por mi torrente sanguíneo, y la cabeza empezó a darme vueltas lo justo para hacerlo creíble. Me observaba de reojo, con movimientos demasiado fluidos. Demasiado práctica. Cuando creyó que no la veía, sacó el teléfono del bolsillo y entró al baño. Esperé. Dejé pasar los segundos, con el pulso firme incluso mientras la habitación se desdibujaba en los bordes. Podía oír su voz, susurrada y frenética. «Está hecho», susurró. «No despertará hasta dentro de 8 horas. Lo movemos todo esta noche». 8 horas. Ese era el tiempo que creía que tenía. Ese era el tiempo que planeaban robarme todo. Mis cuentas. Mi nombre. Mi vida. Quería reír. Había olvidado con quién estaba casada. Me pasé la vida haciéndoles creer a las personas lo que yo quería que creyeran. Me pasé la vida fingiendo debilidad, fingiendo derrota, para que cuando llegara el momento, pudiera atacar como una víbora. Creyó haber ganado. Ese fue su mayor error. Salió del baño, toda dulzura y preocupación. «Julián», preguntó. «¿Estás pálido?»
¿Por qué no te recuestas un rato? Yo me encargo de todo esta noche. Descansé. Dejé que mis ojos se cerraran, mi cuerpo pesado, mi respiración lenta. Ella me observaba. Esperando. Dejé que el silencio se alargara, que creyera la mentira. En la oscuridad tras mis párpados, la vi en la casa del lago, como había besado a Silas, como había planeado mi caída con esa misma canción de cuna en sus labios. Dejé que la rabia se avivara, fría y limpia, agudizando mi concentración. Cuando sus pasos se perdieron en el pasillo, abrí los ojos y me levanté de la cama. Ella no sabía que había vuelto a colocar la caja fuerte. Que los datos reales, nuestras cuentas, nuestros archivos secretos, todo, estaba protegido con un cifrado biométrico que ella no podía descifrar. No sabía que había activado el protocolo, Mero, en el momento en que Kala confirmó los vínculos de Silas con Varelli. No sabía que había puesto trampas en cada cuenta, cada piso franco, cada contacto. No sabía que había convertido en informantes a todos sus supuestos amigos. No me conocía de nada. Recorrí la casa como un fantasma, revisando las imágenes de las cámaras que había escondido en cada habitación. La vi empacar sus maletas, el pasaporte, el efectivo, el teléfono desechable. La vi ponerse el collar que le había regalado Silas. La vi escribir un mensaje: «Estamos listos. Muévete esta noche». Sonreí. Déjala moverse. Que creyeran que habían ganado. Porque cuando vinieran a por el premio final, me encontrarían esperando. Vertí el resto del whisky por el fregadero, viéndolo girar como un sudario. La canción de cuna había terminado. El verdadero juego había comenzado. Y Rowena Creed no tenía ni idea de a quién estaba interpretando realmente. 3 días después, el plan se desarrolló tal como lo había predicho. Vinieron a por mí al amanecer, con botas, cascos y rifles listos. El equipo de sudor derribó la puerta principal a patadas, y los cristales estallaron como una promesa de violencia. Mi corazón ni siquiera latía con fuerza. Había estado allí antes, 100 veces en 100 países. El olor a adrenalina mezclado con sudor, el ruido de las botas sobre la madera, el ladrido de las órdenes. Manos donde pueda verlas. Uno de ellos gritó, con la voz áspera por tantas noches trasnochadas y un café malo. Levanté la mano lentamente, procurando parecer aturdido y confundido. Las esposas me clavaron las muñecas, el frío acero contra la piel, y dejé que me llevaran hasta el camión blindado. Rowena observaba desde la acera, envuelta en una manta como una heroína trágica. Las lágrimas le corrían por el rostro, el cabello ingeniosamente despeinado, los ojos abiertos y temblorosos. Lucía exactamente como le habían enseñado. Su actuación merecía un premio. Detrás de ella, Silas Vane la protegía como un protector perfecto. Su mano descansaba sobre su hombro, la otra guardada en el bolsillo con la calma de aquel abogado. Incluso se las arregló para parecer un poco triste por mí, como si se arrepintiera de lo que había hecho. Como si no hubiera sido él quien lo había orquestado todo. Lo miré a los ojos y le di un pequeño asentimiento. Que pensara que estaba destrozada. Que pensara que había ganado. Me arrastraron a la comisaría, con luces fluorescentes parpadeando en el techo como un tartamudeo en la realidad. El detective Arden, de cuello duro y ego aún más duro, me recibió en el pasillo. Llevaba una carpeta como si fuera un arma cargada. Tu esposa nos lo dio todo, dijo con desdén, con la voz empalagosa y la satisfacción de quien creía haber pescado el pez gordo. Dejó la carpeta sobre la mesa, frente a mí. Transferencias bancarias falsas. Cerraduras cifradas. Te tenemos, Creed. Me recosté en la silla, con las esposas resonando, y lo observé como solía observar a los agentes extranjeros al otro lado del cristal. Sus zapatos estaban lustrados, pero desgastados por los bordes. Su corbata tenía una mancha de café cerca del nudo. Sus ojos se dirigían con demasiada frecuencia a la cámara en la esquina. Estaba nervioso. ¿Bien? Los hombres nerviosos cometen errores. ¿Dónde está mi abogado?, pregunté con voz firme y tranquila. La voz de un hombre que no había hecho nada malo. La voz de un hombre que una vez desmanteló redes con solo una llamada y un favor. Arden sonrió con suficiencia. El abogado de su esposa se ha recusado. Conflicto de intereses, dijo.
Su sonrisa se ensanchó. Sí, no quería quedar atrapado en el fuego cruzado. ¿Mi abogado? Silas Vane. Por supuesto. El círculo se completó con precisión impecable. Casi podría admirarlo si no hubiera sido tan predecible. Dejé que el silencio se alargara hasta doler, y luego dejé escapar un pequeño suspiro de resignación. Una llamada, dije. Es todo lo que pido. Arden lo consideró y se encogió de hombros. Una llamada, aceptó. Me pasó el teléfono, el cable se estiraba como un cordón umbilical. Marqué un número que solo conocían unas pocas personas en el mundo. Vincent March. Contacto del Departamento de Justicia. Amigo. El hombre que me debía una desde la noche en Maragüí cuando salvé a todos sus hombres de un escuadrón de la muerte de Varelli. Contestó al segundo timbre. Vincent, dije en voz baja y firme. Ya es hora. No hizo preguntas. Nunca lo hizo. Dame 20 minutos, respondió, y la línea se cortó. Colgué y me recosté, dejando que Arden pensara que había ganado. No sabía que el juego había terminado en el momento en que hice esa llamada. 20 minutos después, la puerta se abrió de golpe. La agente Maura Linden entró, su placa brillando como una espada. Quítale las esposas, ordenó, con una voz autoritaria. Arden parpadeó y luego tartamudeó. Pero... Ahora, espetó ella. Manosearon las llaves, abriendo las esposas con manos temblorosas. Me froté las muñecas, sintiendo que volvía la circulación, y le sonreía a Arden como un lobo le sonreiría a un conejo. Buen trabajo, dije con voz fría. De primera. Retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. Maura me hizo un gesto para que la siguiera. Pasamos junto a los escritorios y a los oficiales boquiabiertos, por el pasillo hasta la oficina del jefe Ellison. La puerta se abrió de golpe, y allí estaban. Silas y Rowena. Ella llevaba la misma manta, con el rostro lleno de contrición. Silas llevaba puesta su máscara de abogado, las manos juntas y la mirada serena. Se giró al entrar y, por un instante, su confianza se quebró. No se lo esperaba. Eso lo hizo aún más dulce. Cerré la puerta tras de mí, dejando que el clic resonara en la habitación. ¿A quién creías que estabas incriminando?, pregunté con voz suave, casi dulce. Pero conocían ese tono. Ya lo habían oído antes, en diferentes habitaciones, en diferentes países. Lo habían oído justo antes de que todo se derrumbara. Rowena abrió mucho los ojos y le temblaron los labios. Julián. Empezó, pero levanté la mano. Ahórratelo, dije con voz apagada. Querías que me fuera. Querías mis cuentas, mi negocio, mi nombre. Creías haber encontrado al objetivo perfecto. Pero olvidaste quién soy. Silas dio un paso al frente, la calma de su abogado ya se estaba quebrando. Julián, seamos razonables. Me volví hacia él como una serpiente, con la mirada fija y fría. ¿Razonable? Me tendiste una trampa con registros bancarios falsos. Intentaste enterrarme con el sindicato Varelli. Intentaste matarme en mi propia casa. Y pensaste que una disculpa general lo arreglaría. Me reí, con un sonido áspero y crudo. Nunca tuviste una oportunidad. Titubeó, con el sudor corriéndole por la frente. No puedes probar nada de eso. Metí la mano en el bolsillo y puse una pequeña memoria USB negra sobre la mesa. Cada conversación que dije. Cada transferencia. Cada plan. Registrado. Documentado. Autenticado. Dejé que las palabras calaran hondo, que viera el futuro que se había ganado. Rowena rompió a llorar. Lágrimas de verdad o una actuación perfecta, no lo sabía. Me agarró, pero retrocedí. No, dije con un susurro. Ni se te ocurra. Mora se cruzó de brazos con expresión indescifrable. Señor Creed, ¿quiere presentar cargos? Miré a Rowena y luego a Silas. El hombre que me robó a mi esposa, mi confianza, mi hogar. La mujer que una vez me cantó para dormir y ahora intentaba envenenar mi futuro. No sentí nada. Solo la fría certeza de que me habían subestimado y ahora pagarían.
Sí, dije finalmente, con voz de acero. Presenta todos los cargos que puedas. Quiero que sientan cada minuto de cada año que intentaron robarme. Mora asintió. Está hecho. Se giró hacia Ellison. Los arqueó a ambos. Los sollozos de Rowena llenaron la habitación, una canción de cuna de arrepentimiento. Silas maldijo en voz baja, la fachada por fin se había desvanecido. ¿Y yo? Me quedé allí, silencioso y fuerte, el hombre al que habían intentado enterrar. El hombre al que habían subestimado. El hombre al que acababan de volver imparable. Rowena desapareció después de eso. Me dejó una carta temblorosa, escrita a mano, con lágrimas manchando la tinta. Pegado al espejo como una disculpa a medias. Me da miedo en quién te has convertido, decía, con palabras ásperas y pequeñas. Como si ella fuera la víctima y yo el monstruo. Una evasión clásica. Como si la traición te diera una carta de libertad si simplemente hacías el papel de esposa asustada. Había pasado 11 años conociendo cada señal mía, cada punto débil, y los había usado como arma en mi contra. Pero lo que pasa conmigo es que no me quedo abajo mucho tiempo. Los días se convertían en noches mientras juntaba las piezas. La casa estaba vacía, pero zumbaban con los fantasmas de cada mentira que me había dicho. Cada armario, cada closet, cada centímetro de nuestra vida compartida se había convertido en una escena del crimen en mi mente. Lo destrocé, buscando respuestas. La casa segura en la ciudad también estaba vacía. Había dejado un rastro de migas de pan que estaba seguro de que pensaba que seguiría. Pero ya no era tan fácil tentarme. Ya no. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo tangible, algo que pudiera quemar hasta los cimientos. Entonces apareció Iris. La hermana menor de Rowena. La de los ojos brillantes y la risa nerviosa, que solía llamarme Jules, como si fuéramos familia. Llegó a mi oficina, pálida y temblorosa, hecha un manojo de nervios envuelta en un abrigo barato. Parecía haber envejecido una década desde la última vez que la vi. Le temblaba la mano al alcanzar la silla frente a mi escritorio, y por un momento casi sentí lástima por ella. Julián, dijo con la voz entrecortada. No sabía a quién más recurrir. Se ha ido. De verdad que se ha ido. Me recuesto, juntando los dedos. Iris, ¿qué haces aquí? Mi tono era suave pero frío, como había aprendido a hablar con los agentes que podrían tener la clave de un rompecabezas. Ya no soy el hombre que ella quería que fuera. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me pidió que le trajera algo, dijo, metiendo la mano en su bolso. Sacó una pequeña memoria USB destartalada, con la carcasa de plástico desportillada en una esquina. Me dijo que era importante, que la mantendría a salvo. Pero miré. Tenía que hacerlo. Se me encogió el estómago. Extendí la mano lentamente hacia el disco, como si fuera una granada. ¿Qué tenía? Sus labios temblaron. Yo, creo que era más profunda de lo que creía. Más profunda de lo que todos pensábamos. Dudó y luego susurró. Ella trabajaba con ellos mucho antes que Silas. Antes incluso de que sospecharas nada. Cerré los ojos, la rabia y la traición me apretaban la espalda como un torno. Muéstrame, dije. Iris asintió, con las manos temblorosas, mientras conectaba el disco duro a la laptop en mi escritorio. La pantalla se encendió y las carpetas se abrieron como heridas. El primer archivo era un vídeo, unas imágenes de vigilancia borrosas de Rowena en un callejón oscuro, estrechando la mano de un hombre que reconocí al instante. Nico Varelli, el segundo al mando del sindicato Varelli. El responsable de la masacre de Argel. El hombre que había dejado a mis hombres desangrándose en el polvo. El rostro de Rowena era claro como el agua, su sonrisa practicada y precisa mientras le entregaba una pequeña bolsa negra. ¿Dinero? ¿Documentos? No necesitaba adivinar. Había visto ese intercambio demasiadas veces en demasiados países. La fecha y hora de la grabación me revolvió el estómago 2 años antes de que Silas Vane apareciera en esa gala. 2 años antes de que empezara a dormir en la habitación de invitados con sus excusas y sus nanas. Revisé los archivos, cada uno como una daga. Transferencias de dinero desde cuentas en el extranjero,
Algunas a mi nombre, otras al suyo. Reuniones en funerales de hombres que murieron bajo mi mando. Hombres en los que confié. Hombres a los que enterré. Y ella estuvo allí, junto a Nico, con el rostro lleno de dolor por mí, por el mundo, pero nunca por ellos. Ella era parte del plan desde el principio. La planta perfecta. La mentira perfecta. Ira sollozaba a mi lado, tapándose la boca con la mano. Lo siento, susurró. No lo sabía. No sabía que fuera capaz de. Pero ya no la escuchaba. La rabia era demasiado fuerte. Mi corazón era un tamborileo de traición, mi mente un huracán de cada momento que había pasado fingiendo amarme. Cada risa. Cada caricia. Cada promesa susurrada. Todo había sido una actuación. Me había enaltecido solo para derribarme. Y yo la había dejado. Me puse de pie bruscamente, y la silla rozó el suelo. Iris, dije con voz tranquila pero letal. Hiciste bien en traerme esto. Pero tienes que irte. Ahora. Olvida que alguna vez viste esto. Olvida que alguna vez lo supiste. Me miró con los ojos abiertos por el miedo. Julián, ¿qué vas a hacer? Sostuve su mirada y por un instante, vi el reflejo del hombre en el que me había convertido. Duro. Frío. Despiadado. El hombre que Rowena había creado con cada mentira. Voy a acabar con esto, dije. Ella se estremeció, pero no discutió. Agarró su bolso y huyó de la oficina como si el lugar estuviera en llamas. Quizás lo estaba. Quizás era yo. Me quedé allí, solo, mirando la pantalla parpadeante. Rowena Creed nunca había sido mi esposa. Había sido mi asesina. Mi traidor. Mi fantasma. Copié los archivos a mi servidor cifrado, bloqueándolos con suficientes cortafuegos como para que ni siquiera el sindicato Varelli pudiera adivinar. Entonces estrellé la memoria USB bajo el tacón de mi bota, los fragmentos de plástico se dispersaron como cenizas. Sin cabos sueltos. Sin piedad. Pensé en los hombres que habían muerto en Argel, con sus cuerpos destrozados y sin vida porque alguien les había dado sus posiciones al sindicato Varelli. Porque alguien les había dado las coordenadas. Porque alguien me había sonreído desde el otro lado de la mesa y me había preguntado qué tal había ido el día. Pensé en Silas Vane, sentado en una celda, creyendo haber jugado el juego a la perfección. Solo era un peón. La verdadera jugadora siempre había sido Rowena. Y ahora lo sabía. Tomé el teléfono y llamé a Cala. Te necesito, dije con voz apagada. No solo los derribaremos. Quemaremos toda la casa. Dudó solo un momento. Entendido, respondió ella. Terminé la llamada y miré por la ventana la ciudad que se extendía a mis pies. El horizonte era una promesa irregular, un campo de batalla a la espera de ser conquistado. Rowena había intentado enterrarme. Había intentado borrarme. Pero había olvidado una cosa. No muero fácilmente. Me levanto. Me levanto de cada traición más fuerte, más agudo, más letal. Y esta vez, no habría nana. Ni perdón. Ni piedad. Solo la cruda realidad y la venganza que exigía. Le dije a Vincent March, mi contacto en el Departamento de Justicia, que ya no me defendería. Quiero el control total de las operaciones. Las palabras se sintieron como una bala que salía de la recámara limpia, precisa, imparable. Había pasado meses dejando que Rowena y Silas creyeran que ganaban, noches dejando que el veneno de la traición consumiera al hombre que creía ser. Pero ese hombre ya no estaba. Lo que quedaba era el hombre en el que tenía que convertirme para sobrevivir. Vincent dudó al otro lado de la línea. Julian, ¿sabes lo que eso significa?, dijo en voz baja. Si te sales de los registros, no hay vuelta atrás. No hay apoyo. No hay extracción. Su voz se quebró como madera vieja. Estás solo. Entonces sácame de los registros, respondí, con una serena firmeza en mi voz que no dejaba lugar a discusión. Ya no era el hombre que necesitaba aprobación. Era el hombre que forjaba su propia guerra. Colgué y me quedé en el silencio de mi oficina.
La ciudad se extendía bajo mis pies como un mapa de todos mis pecados. Mi reflejo en la ventana me devolvía la mirada. Ojos duros, arrugas de agotamiento, un rostro que había envejecido 10 años en apenas unas semanas. Pero había un propósito en esas líneas, un enfoque que nadie podía quitarme. Al día siguiente, desaparecí. Liquidé inversiones, vendí propiedades, vacié cuentas, todo menos las que habían estado vigilando. Quería que Rowena y Silas pensaran que habían ganado, que yo estaba destrozado y huyendo. Que se relajaran. Que se rieran con vino y velas. Que pensaran que su juego había terminado. Mientras tanto, yo estaba preparando mi propio tablero. Kala se movía conmigo, silenciosa como una sombra. Había estado conmigo desde los días del desierto, sangre, polvo y una confianza profunda. No hizo preguntas. No se inmutó cuando empezaron a llegar las noticias falsas. Julian Creed, buscado por delitos financieros, el director ejecutivo de Cerberus Operations está implicado en tráfico de armas. Ella solo asintió y me preguntó qué necesitaba. Todo, le dije. Quiero cada pantalla, cada cuenta, cada correo. Quiero saber cuándo el perro de Rowena necesita un paseo y cuándo Silas Vane toma su café de la tarde. Quiero ser dueño de sus vidas antes de destruirlas. Sonrió, una pequeña y aguda sonrisa que me recordó por qué había confiado en ella todos estos años. Lo doy por hecho. Mientras Rowena y Silas tomaban cócteles en Vancouver, encerrados en su apartamento con vistas al puerto, construí la trampa. Creé cuentas falsas cargadas de oro digital, cuentas que parecían tan tentadoras que se les hacía agua a la boca. Transferencias offshore. Sociedades fantasma. Hice que pareciera que cada dólar sucio con el que habían soñado estaba al alcance de sus manos. Y mientras lo buscaban, yo vigilaba cada pulsación de tecla, cada contraseña, cada transacción. Era el fantasma en su máquina, el virus en su sangre. Mientras tanto, el sindicato Varelli no se quedaba de brazos cruzados. Se había corrido la voz de que Julian Creed era un cabo suelto, un hombre que sabía demasiado. Intentaron sobornarme primero, un mensaje de uno de sus sicarios callejeros, un sobre con dinero y la promesa de un salvoconducto. Lo quemé. Luego llegaron las amenazas, correos electrónicos con fotos de mis hombres en Argel, cuerpos retorcidos, ojos abiertos. Un recordatorio de lo que habían hecho. Lo que Rowena había empezado. Pero había visto cosas peores. Había hecho cosas peores. No le tenía miedo a las sombras. Yo era quien las cazaba. Entonces llegó la bomba. Había aparcado mi coche en el callejón detrás de la antigua oficina de campo de Cerberus, la que no había usado en años. La explosión me sacudió como un martillo, con la metralla clavándose en mi hombro. Por una fracción de segundo, pensé que me había ido. Creí que me había unido a los fantasmas de Argel. Pero el entrenamiento hizo efecto. Rodé con la explosión, apretando los dientes y buscando amenazas con la mirada. La sangre me empapó la manga, pero aún respiraba. Seguía con vida. Cuando el polvo se asentó, salí de entre los escombros y llamé a Kaya. Intentaron hacerlo parecer un accidente. Dije con la voz entrecortada. No funcionó. No me preguntó si estaba bien. Sabía que no era así. Es hora, jefe, dijo. Terminamos con esto. Pasé la noche en una casa segura a 2 ciudades de distancia. La vieja casa segura que había construido con planes de contingencia por todos lados. Vi las imágenes una y otra vez, la sonrisa de Rowena, la mueca de Silas, la mirada fría de Nico Varelli. Cada vez que los veía, la rabia se intensificaba hasta convertirse en algo preciso y quirúrgico. No iba a dejar que escaparan. No iba a dejar que se escondieran. Ya no se trataba de justicia. La justicia había abandonado la sala en cuanto Rowena cantó esa nana, y Silas Vane me estrechó la mano en la gala. Esto era venganza. Llamé a Vincent al amanecer. Necesito la autorización del Departamento de Justicia para proceder con Varelli, le dije. Guardó silencio un buen rato. ¿Sabes lo que eso significa, Julián?, dijo finalmente. Significa que no podemos protegerte si esto sale mal. Significa tu nombre. Ya está en la tierra, lo corto. No pido un salvavidas.
Pido permiso. Exhaló, derrotado. Considérate libre. Estás fuera de los registros. Terminé la llamada y miré al horizonte. El sol salía, dorado y feroz. Como yo. Como el hombre en el que me había convertido. Reuní mi equipo, el Kevlar, la pistola, los archivos que Kala había recopilado sobre cada jugador del juego. Rowena. Silas. Nico Varelli. El obispo. Incluso la cara de preocupación de Vincent. No iba a dejar que decidieran cómo terminaría esto. Había pasado toda mi vida luchando en guerras ajenas. Esta vez, era mío. Rowena y Silas seguían en Vancouver, bebiendo champán y riendo por su victoria. Estarían planeando su estrategia de salida, nuevas identidades, nuevas vidas, dinero que creían haberme robado. Pero ya estaba allí. Ya estaba entre las sombras de ese condominio. Ya estaba en la sala de servidores. Ya en sus sueños. Dejé que el odio se enfriara, como me habían enseñado. El odio frío es paciente. El odio frío no se equivoca. Coloqué la última trampa, la que jamás verían venir. Y luego esperé. Porque creían que estaban a salvo. Creían que estaba muerto. Creían que habían ganado. Pero habían olvidado quién les enseñó el juego. Habían olvidado quién escribió las reglas. Julian Creed no solo venía por ellos. Yo era la tormenta. Y nadie la vio venir. Filtré la información con el mismo cuidado con el que desactivaba una bomba, metódico, deliberado, paciente. Dejé que los susurros llegaran a los oídos adecuados. El Departamento de Justicia se retractaba, el caso se desmoronaba, Julian Creed estaba fuera de alcance. Era una mentira tan fácil de creer que se sentía como miel en una navaja. Rowena entró en pánico primero, Kaya lo captó en su voz cuando llamó a Silas desde la línea segura. ¿Y si no es suficiente?, susurró. ¿Y si sigue ahí fuera? Su miedo era una herida abierta, y Silas, siempre el titiritero, tenía lista su bomba tranquilizadora. Confía en mí, había dicho, con un tono que destilaba falsa calma. Terminaremos esto, cariño. Nos largaremos. Se creía un estratega maestro. Le dejé creerlo. Le dejé creer que el Departamento de Justicia era la única amenaza que importaba. Le dejé creer que si el caso en su contra se desmoronaba, podría salir limpio. Pero yo era el hombre al que habían intentado borrar. Y había aprendido a hacerme invisible mucho antes de que siquiera pensaran en intentarlo. Silas se acercó a Nico Varelli como un hombre que se ahoga busca un salvavidas. Capté la transmisión, cifrada, pero no lo suficiente como para detenerme. Kaya la descifró durante la noche, y por la mañana, ya tenía toda la conversación. Tenemos que salir, le había dicho Silas a Nico con la desesperación en la voz. Nuevas identidades. Nuevas vidas. Nico, frío y tranquilo, había aceptado, pero a un precio. $5 millones. Una reunión privada en el almacén del muelle. Trae a Rowena, había dicho Nico. Quiero ver al pajarito que cantaba tu melodía. Era perfecta. Demasiado perfecta. Estaban cayendo en la red que les había tendido, sin siquiera darse cuenta. Casi podía saborear su miedo. El almacén se alzaba imponente en el límite del distrito industrial, abandonado a la vista, pero rebosante de secretos. Lo había convertido en un puesto de mando, con cámaras, micrófonos ocultos y sensores en las vigas. Kaya y Vincent controlaban el perímetro con un equipo pequeño, operadores silenciosos, ojos como navajas, lealtad ganada con sangre. Dominábamos cada ángulo. Observaríamos cada movimiento. El aire nocturno estaba cargado de sal y aceite, el zumbido de las grúas del puerto gemía como huesos viejos. Me escabullí entre las sombras, con la respiración controlada, mi cuerpo, un arma forjada en la traición. Podía sentir la adrenalina zumbando bajo mi piel, un recordatorio de cada misión, cada orden de matar, cada promesa susurrada en un callejón oscuro. Pero esto era personal. El tipo de personal que te pone una bala entre los ojos y lo llama piedad. Dentro del almacén, la instalación era meticulosa, lonas de plástico para amortiguar el sonido,
Mesas plegables repletas de teléfonos prepago y portátiles, hombres con rifles ARC-15 en cada esquina. Silas ya estaba allí, paseándose como un animal enjaulado. Llevaba el traje impecable, pero la corbata floja, con gotas de sudor en la línea del cabello. Rowena estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados, escudriñando las sombras como si pudiera sentirme allí. Llevaba el collar que le había regalado en nuestro 5º aniversario, un medallón de plata con sus iniciales grabadas en el interior. Ya no lo merecía. Silas llevaba una bolsa de lona negra, llena de dinero en efectivo. 5 millones. Dinero manchado de sangre. Se lo entregó a Nico Varelli con una sonrisa forzada. Todo lo que pediste, dijo, con la voz temblorosa como un cuchillo. Nico, alto, delgado, de mirada muerta, abrió la cremallera de la bolsa y rebuscó entre las pilas. ¿Crees que el dinero te compra, Silas?, preguntó con un tono casi aburrido. ¿Crees que el sindicato Varelli es un banco? Silas se puso rígido. Teníamos un trato, espetó. Nuevos nombres. Nuevos pasaportes. Lo prometiste. Nico rió, un sonido bajo y cruel. No prometí nada, dijo. Tienes suerte de que no te disparara en cuanto me llamaste. Tú y tu linda ave cantora. Miró a Rowena con una sonrisa como la hoja de un cuchillo. Pero quizá podamos llegar a un acuerdo. Rowena se estremeció, con la mirada fija en las salidas. Se dio cuenta demasiado tarde de dónde se había metido. Sentí un instante de satisfacción salvaje. Creía ser la reina del tablero, moviendo piezas con un simple movimiento de muñeca. Pero solo era un peón. Siempre lo había sido. Dejé que el silencio se prolongara hasta que incluso los guardias empezaron a inquietarse. Y entonces entró. El obispo, cuyo verdadero nombre era Lauren Sale, ex subdirector de la CIA, un fantasma en la máquina. El hombre que me enseñó la mitad de las técnicas que luego usé para desmantelar su imperio. Vestía un traje a medida que costaba más que los coches de la mayoría. Y su sonrisa era más fría que el aire de la noche. Señor Vane, dijo arrastrando las palabras, con los ojos brillantes. Señorita Creed. ¡Qué sorpresa encontrarla aquí! Silas palideció. Obispo, balbuceó. No sabía que lo harías. Ale levantó una mano y lo silenció. ¿Crees que puedes librarte de esto?, preguntó. Su tono era casi divertido. ¿Crees que puedes comprar tu salida del sindicato? De mí. Chasqueó la lengua, decepcionado en cada sílaba. Siempre estabas tan ansioso, Silas. Tan desesperado por demostrar tu valía. Y tú, Rowena, su mirada se deslizó hacia ella, deteniéndose como una araña. ¡Qué hermosa distracción! Rowena se encogió, su máscara se agrietó. Yo hice lo que me dijeron, dijo con voz débil. Lo hice todo, ¿eh? Ale miró la bolsa de lona. Entonces dámelo, dijo, con voz de acero envuelto en terciopelo. Y tal vez, solo tal vez, te deje desaparecer. Silas dudó, con las manos temblorosas. Lo observé desde las sombras, con la urgencia de salir y acabar con todo allí mismo casi abrumándome. Pero esperé. El momento oportuno lo era todo. Ale tomó la bolsa, la abrió y contó los montones como quien cuenta pecados. Luego levantó la vista, con una sonrisa penetrante. Y ahora, dijo en voz baja, comenzamos la verdadera negociación. Esa fue mi señal. Presioné el botón de comunicación en mi muñeca, un solo clic. La voz de Kaya resonó en mi oído, equipo en posición. Mi pulso era firme, mi respiración mesurada. Salí de detrás de las cajas, ensayando cada movimiento. Las luces del techo parpadearon al apagar la corriente, sumiendo el almacén en la oscuridad. Los refuerzos rojos de emergencia estallaron, cubriéndolo todo de sangre. Silas abrió mucho los ojos. Rowena contuvo la respiración. La sonrisa de Ale no se desvaneció. Buenas noches, Lawrence, dije en voz baja y letal. O debería decir, obispo. Ale se giró lentamente, con expresión fría. Julián, dijo arrastrando las palabras. Me preguntaba cuándo aparecerías. Rowena se quedó boquiabierta. Julián, susurró,
Pero no la miré. Ya había cantado su última canción. Esto era para mí. Silas buscó a tientas su arma, pero yo ya tenía la mía desenfundada, firme como una promesa. No, le advertí. Nunca fuiste lo suficientemente rápido. La mano de Rowena se movió nerviosamente hacia su bolso. Vi el destello del metal. Llegas demasiado tarde, siseó. Ya ganamos. Sonreí fríamente. Lo curioso de ganar, dije. Todo está en los detalles. Volví la mirada hacia la bolsa de lona. ¿Crees que 5 millones te dan la libertad, Silas? ¿Crees que te dan protección, Rowena? Me incliné lo suficiente para que vieran la furia en mis ojos. Soy dueño de cada cuenta que creen tener. Soy dueño de cada nombre que creen haber cambiado. Soy dueño de cada segundo del resto de sus vidas. Rowena tomó su arma, la desesperación se reflejaba en su rostro. Casi la golpeó. Casi. Le quité el percutor al Hotel Fairmont, dije. ¿De verdad creías que seguías jugando al ajedrez? Y entonces empezó el verdadero final. Se apagaron las luces. Los refuerzos rojos de emergencia cobraron vida, tiñendo el almacén de un resplandor sangriento que hacía que cada rostro pareciera monstruoso. Los guardias, entrenados para responder a amenazas como perros de ataque, se abalanzaron hacia el sonido de mi voz, con las armas en alto y los ojos desorbitados por la adrenalina. Pero el gas fulminante silbó por las rejillas de ventilación antes de que pudieran disparar un solo tiro. Uno a uno, cayeron, con las extremidades aflojándose mientras el sedante corría por sus venas. Los cuerpos se estrellaban contra el suelo de hormigón como muñecos de trapo, y el sonido resonaba como una acusación. Silas recorrió la habitación con la mirada, con el pánico reflejado en su expresión. Le temblaba la mano sobre el arma, el dedo blanco contra el gatillo. Julián, espetó con voz temblorosa. No hagas esto. Podemos llegar a un acuerdo, Al. Di un paso adelante, mi silueta sólida contra la neblina roja. Mi voz era fría como el acero, afinada por cada traición, cada mentira. ¿Resolver algo? Repetí, con un tono desbordante de desprecio. ¿Cómo resolviste mis cuentas, mi casa, mi vida? ¿Cómo resolviste las nanas de mi esposa? Rowena respiraba entrecortada y superficialmente, con la mirada moviéndose entre mí y las sombras envueltas en gas. Julián, por favor, empezó con la voz aguda, el pánico ensayado de una mujer que ha usado el miedo como arma durante demasiado tiempo. No lo entiendes. La interrumpí con una mano levantada, con los dedos firmes a pesar de la rabia que me hervía en las entrañas. Basta de mentiras, dije, las palabras finales, una espada cortando el último hilo entre nosotros. He oído tus nanas. He visto los planes. Sé lo del sindicato. Sé lo de Nico Varelli, el dinero, las reuniones antes de que Silas apareciera. Sé que tú elegiste esto, Rowena. No finjas que fue forzado. Jugaste y perdiste. Se quedó boquiabierta, las lágrimas acumulándose en sus ojos eran más reflejo que remordimiento. Julián. Salve, obispo, dio un paso al frente, con una expresión de hielo. Incluso en este caos, su compostura no se quebró. Eso es lo que lo hacía tan peligroso. Julián, dijo en voz baja y tranquila, como si se dirigiera a otro depredador. Puedes irte de esto. Suelten a la chica. Suelten a Silas. Les devolveremos sus cuentas. Haremos borrón y cuenta nueva. Sus labios se curvaron en una fría sonrisa. Incluso te daremos una bonificación por las molestias. Lo miré fijamente, con los recuerdos de cada traición susurrada inundando mi mente, los hombres en Argel que me habían confiado sus vidas, los colegas que habían sangrado por mí, la vida que había construido desde cero mientras este hombre movía los hilos entre bastidores, orquestando mi ruina. ¿Crees que me importa el dinero?, pregunté con voz apagada. ¿Crees que se trataba de las cuentas? ¿De la casa segura? ¿De los coches o del título? Di otro paso adelante, sintiendo todas las miradas de la sala sobre mí, incluso las inconscientes. Olvidaste una cosa, obispo, dije con un gruñido silencioso. Construí las operaciones de Cerberus con los huesos de cada hombre que creyó poder vencerme. Enterré a los mejores y salí con vida. ¿Crees que puedes comprarme?
¿Crees que puedes poseerme? Yo te poseo. Bishop entrecerró los ojos y la sonrisa se le borró del rostro. Estás cometiendo un error, dijo en voz baja. No hay vuelta atrás. Solté una risita fría, un sonido que parecía un veredicto final. No voy a volver, respondí. Ese era el punto. Rowena se abalanzó, con la mano deslizándose hacia un lado y los dedos aferrándose a la empuñadura de la pequeña pistola que llevaba escondida en el cinturón. Pero la había visto moverse miles de veces. Le enseñé ese movimiento en el campo de tiro cuando creía que éramos un equipo. Le enseñé a apuntar, a respirar, a disparar. Pero también le enseñé a revisar su arma. Había olvidado esa última parte. Apretó el gatillo. No pasó nada. Sus ojos se abrieron de par en par, la traición y el miedo se mezclaron en la luz roja. Tú, dijo con voz ahogada, la palabra muriendo en su garganta. Incliné la cabeza, con una leve sonrisa en las comisuras de mis labios. Retiré el percutor en el Hotel Fairmont, dije con voz casi suave. ¿De verdad creías que seguías jugando al ajedrez? Ella se tambaleó hacia atrás, aplastada por el peso de sus decisiones. Silas maldijo, con el arma temblando. Julián, ladró, con la desesperación impregnada en su voz, podemos. No le di la oportunidad de terminar. Un solo disparo resonó en el almacén, el sonido fue un signo de puntuación al final de cada traición. El arma de Silas salió volando de su mano mientras se desplomaba en el suelo, agarrándose el brazo. Le había apuntado al bíceps, lo suficiente para herirlo, lo suficiente para recordarle con quién estaba tratando, pero no lo suficiente para matarlo. Todavía no. Bishop no se inmutó. Me observaba con ojos fríos y conocedores. ¿Y ahora qué, Julian?, preguntó con tono divertido. ¿Crees que puedes acabar con todos nosotros tú solo? Ni siquiera tú puedes luchar contra todo el sindicato. Di un paso adelante, mis botas resonando en el hormigón como un tambor de guerra. No lo necesito, dije, con una voz quebrada y una promesa. Tomé la bolsa de lona que Silas me había dado y la abrí. Dentro, entre los fajos de dinero, había un segundo compartimento, pequeño, oculto, pero no lo suficiente. Lo abrí y encontré discos duros, pruebas, chantajes, todos los secretos que el sindicato había atesorado a lo largo de los años, documentos, vídeos, nombres, fechas, la fuente de energía de todo su imperio. Los ojos de Bishop brillaron por primera vez, una grieta en la máscara. ¡Hijo de! Levanté un pequeño dispositivo, el transmisor parpadeaba en verde. Cada agente, cada cuenta, cada transacción, respaldada y lista para subirse en cuanto me dé un vuelco, dije. ¿Crees que vine aquí sin un mecanismo de seguridad? Me entrenaste mejor que eso. Se abalanzó, pero la voz de Kaya, afilada como una espada, atravesó el caos. Abajo, adiós, dijo, saliendo de las sombras con un escuadrón de operadores silenciosos a sus espaldas. Armas en alto. Se acabó. Las manos del obispo se alzaron, lentas y deliberadas, con el rostro endurecido. ¿Crees que esto termina esta noche?, preguntó en voz baja. El sindicato tiene alcance. No puedes matarlo. Ni siquiera puedes arañarlo. Me acerqué, con la mirada fija en la suya. Tienes razón, dije, con un susurro solo para él. Pero puedo soportarlo. Puedo arrancarle el corazón y dejarlo sangrando. Me incliné hasta que pude oler el miedo en su aliento. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Rowena sollozó, con las manos temblorosas. Julian, por favor, susurró, su voz era una sombra de la canción de cuna que había cantado todas esas noches. Nunca se suponía que fuera así. La miré con el corazón destrozado. Pero lo es, dije. Y ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Con un gesto de la cabeza hacia Kaya, retrocedí. Llévatelos, ordené. Todos. El equipo de Kaya entró, rápido y silencioso, vendando muñecas, asegurando pruebas y retirando armas. El almacén bullía en un caos controlado mientras los agentes conducían a Rowena, Silas, Bishop y Nico a las furgonetas negras que los esperaban afuera. Los vi partir, cada paso era una victoria, cada lágrima una confesión. Cuando los últimos desaparecieron en la noche, Kaya se giró hacia mí. ¿Y ahora qué,
Jefe, preguntó, buscando la mía con la mirada. Me quedé mirando el almacén vacío, la luz roja parpadeando, el olor a traición impregnando el aire. Ahora, dije en voz baja. Ahora terminaremos lo que empezaron. Derribaremos hasta el último vestigio de su imperio. Y cuando terminamos, hice una pausa, sintiendo el peso de todo esto en mis huesos. Nos aseguraremos de que nunca vuelvan a lastimar a nadie. Kaya asintió, con una expresión de determinación en su rostro. Pues a trabajar, dijo. Respiré hondo, el aire nocturno me llenó los pulmones con la fría promesa de justicia. Y por primera vez en meses, me sentí viva. Porque el juego ya no era suyo. Era mío. Y yo iba a terminarlo en mis términos. Los agentes federales invadieron el almacén como langostas, con las pesadas botas y los gritos como un duro contrapunto al silencio que se había instalado tras el gas. ¡Viva el obispo! Ya estaba esposado, lo sostenían en alto, con los labios apretados en una delgada línea desafiante. Silas Fané se tambaleó mientras lo sacaban a rastras, con su costoso traje manchado de sudor y miedo. Nico Varelli cayó al suelo gritando, con una herida de bala en la pierna al intentar correr. ¿Y Rowena? Estaba sentada en el frío suelo de cemento, con las manos temblorosas y las lágrimas corriendo por su rostro. Por primera vez en años, parecía pequeña. ¿Real? Como la persona que una vez creí conocer. Pero esa mujer murió en el momento en que los eligió a ellos en lugar de a mí. Me aparté, con los brazos cruzados, dejando que la escena se desarrollara como el acto final de una tragedia que había escrito mucho antes de esta noche. Kaya se movía entre los agentes, con voz nítida, dirigiendo los arrestos y recogiendo pruebas. Me miró a los ojos brevemente, con un gesto silencioso de respeto. Ella me apoyó cuando todo se derrumbó. Le debía esa lealtad para siempre. Rowena levantó la cabeza mientras los agentes le ponían las esposas, buscando algo en mí con la mirada. ¿Misericordia, quizás? ¿Comprensión? No le ofrecí ninguna de las dos. Había pasado demasiado tiempo perfeccionando sus mentiras. Ahora podía sentarse con ellas en la oscuridad. Abrió la boca, con los labios temblorosos como si fuera a suplicar. Pero me di la vuelta antes de que las palabras me lastimaran. Ella había tomado sus decisiones. Ahora las enfrentaba. Vincent March, magullado y golpeado tras semanas de insomnio, se me acercó mientras los últimos subían a camionetas negras. ¿Por qué no los mataste?, preguntó en voz baja. Había visto mi ira, había sentido su frío filo. Sabía que podría haberlos liquidado a todos en ese almacén y no haber pegado ojo. Miré al horizonte, la luz del amanecer apenas comenzaba a despuntar. Porque la muerte es paz, dije con la voz firme y silenciosa. Y no merecen paz. Merecen tiempo. Dejé las palabras flotando en el aire, su peso presionando como un veredicto. Tiempo de pensar. Tiempo de recordar. Tiempo de sentir que cada traición que habían infligido regresaba con creces. Vincent me observó con cautela pero respeto. No eres el mismo hombre que empezó esto, dijo en voz baja. No, respondí con una pequeña sonrisa forzada en los labios. No lo soy. Y esa era la verdad. Julian Creed, el hombre que una vez creyó en la lealtad y el amor, se había ido. Lo que quedaba era un hombre que había aprendido que la confianza es un arma y la traición su filo más afilado. Me di la vuelta y me alejé del almacén, con el amanecer a mis espaldas. Mis pasos eran firmes, mi corazón tranquilo. Ya no necesitaba venganza. No necesitaba perdón. Solo necesitaba la verdad, y la verdad ahora era mía. Un mes después, me encontraba en los acantilados de Oregón, con el viento helado en la cara. El océano abajo se agitaba, inquieto y gris, un reflejo perfecto de la tormenta que sentía en mi interior. Mi nuevo hogar se encontraba justo al otro lado de los árboles, una cabaña modesta, desprovista de lujos, pero equipada con todas las medidas de seguridad que cabían entre cuatro paredes. Ya no se trataba de comodidad, sino de control. De construir un lugar donde nadie pudiera infiltrarse, nadie pudiera traicionar. Un lugar donde los ecos del pasado no pudieran alcanzarme a menos que yo lo permitiera. Kaya estaba a mi lado, con el cabello alborotado por el viento. Escudriñaba el horizonte. Me había acompañado en lo peor,
demostrando una y otra vez que la lealtad aún existía en este mundo, incluso si el amor lo había abandonado. Rowena aceptó un trato, dijo finalmente en voz baja. 25 años. Silas también. El granizo no volverá a ver la luz del sol. Dejé que las palabras calaran hondo. 25 años tras las rejas. Una eternidad para pensar en cada decisión, cada mentira, cada momento en que me sonrieron con cuchillos escondidos tras los dientes. No era suficiente. Nunca sería suficiente. Pero era algo. Era una frase que decía, no puedes alejarte de lo que has hecho. Vincent llegó un momento después, alzando una petaca y brindando en silencio. Para ser justos, dijo con la voz entrecortada. Las arrugas de su rostro parecían más profundas, más viejas, talladas por el peso de los meses que acabábamos de sobrevivir. Levanté la mía, el whisky quemándome la garganta como la verdad. A los muertos que nunca recibieron lo suyo, respondí. Me vinieron a la mente rostros fugaces, mis hombres en Argel, los que confiaron en mí, los que murieron porque Rowena los traicionó. Vi sus sonrisas, sus ojos, cómo lucharon incluso en circunstancias desfavorables. Merecían más que una disculpa en una habitación oscura. También merecían más que yo. El silencio que siguió fue denso, pero se sintió sincero. No queda nada que ocultar. No queda nada que perder. Kaya me tocó el brazo. ¿La perdonarás algún día?, preguntó. Su voz era más suave de lo que jamás la había oído, casi tierna. Negué con la cabeza, el viento me arrebató la palabra antes de que pudiera pronunciarla. No en esta vida, dije finalmente. Algunas traiciones exigen más que venganza. Exigen memoria. La miré a los ojos y ella asintió, comprensiva. Siempre lo hacía. Volví a mirar el océano, las olas golpeando las rocas como un tambor de guerra. El cielo se extendía infinito y gris, un lienzo a la espera de lo que viniera después. Tal vez mañana empezaría de nuevo. Tal vez mañana construiría algo nuevo, algo real. Pero hoy no. Hoy dejé que el viento se llevara los últimos ecos del hombre que fui. El hombre que confió. El hombre que había amado. El hombre que creía que las canciones de cuna eran la verdad. Porque ese hombre había muerto, y el que quedaba jamás lo olvidaría. Ni su rostro. Ni sus mentiras. Ni el día que intentaron enterrarme y olvidaron que yo era la tormenta.